A continuación tendremos la conferencia magistral a cargo de Fernando Páez Mendieta, director ejecutivo WRI Colombia, con la ponencia Tarifa técnica versus tarifa política, el dilema de la sostenibilidad. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Primero, un agradecimiento súper especial a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por la invitación. Allá hacía 2 años que no estaba por aquí en este escenario, pero siempre estoy muy feliz aquí porque tuve la oportunidad de vivir 10 años en este país, acompañar este proceso de aprendizaje y todavía en días como hoy seguir aprendiendo de todo lo que está pasando. Entonces es muy interesante poder estar aquí con un tema que me preguntaba: ¿y para qué hablamos de tarifa? ¿Será pertinente hablar en el Congreso de tarifa? ¿Será un tema que interesa a las 7 de la noche, después de estar todos aquí todo el día? Entonces trataremos de hacer esto lo más ameno posible, pero ¿qué es lo más importante con lo que quiero iniciar? Y es que para responder mi pregunta de por qué hablar de tarifa, todo el día se habló de tarifa. Entonces, creo que muchas de las cosas que tenía previsto y que voy a comentar, por supuesto, estuvieron dadas en las conversaciones durante el día. Porque cuando hablamos de tarifa, no solo hablamos de cuánto cuesta movilizar una persona de un lugar a otro, sino qué decide la sociedad para dar acceso a las personas a diferentes elementos, a trabajo, a estudio, a salud, etc. Entonces no es una decisión de poca monta. Y ese tema de la tarifa está presente en diferentes tensiones. En tensiones de equidad social, en tensiones de política fiscal, en tensiones de cobertura y calidad, en tensiones de transición climática. Entonces está presente y eso fue lo que sucedió hoy. Y antes de empezar quiero hacer alusión a algunos elementos que durante el día se han comentado. Les voy a hacer un resumen ejecutivo para los que no estuvieron presentes, porque creo que eso nos ayuda mucho antes de entrar en la presentación, que tiene algunos elementos que ilustran un poco esto del dilema, de la tensión entre la tarifa técnica y la tarifa política. Aquí hoy las autoridades estuvieron, hablaron del tema, pero ¿qué es importante de todo esto? Primero, que el transporte público es esencial para el funcionamiento de las ciudades. Hoy en México, según los datos que tengo, aproximadamente 42 millones de personas se mueven en transporte público. Estos son 50 millones de viajes. A nivel de la región, de los más o menos 570 millones de habitantes de la TAM, 200 millones se mueven en transporte público. Entonces no es de poca monta lo que implica el transporte público. Y si estos sistemas de transporte público funcionan bien, pues aumenta el hecho de que la gente los quiera usar, pero pues eso tiene que ver con cuánto cuesta moverse y cómo hacemos, principalmente para que esos sistemas sean financieramente sostenibles, que fue otro de los temas que se habló hoy acá. De tal manera que la tarifa define no solamente cuánto cuesta moverse, sino realmente quién puede participar plenamente de los servicios en las ciudades. El otro tema que ha salido hoy es que los modelos actuales para poder financiar los sistemas están llegando a sus límites. Este tema de que la tarifa podía financiar el transporte, pues cada vez es menos cierta, y eso hace que si no se tiene un manejo adecuado y una gestión adecuada de la tarifa, pues vienen los déficits, baja la calidad del servicio y por supuesto tenemos menos personas usuarias en el sistema de transporte. Congelar la tarifa parecería una buena solución, pero realmente, aunque se beneficia al usuario, los sistemas se deterioran. Baja la calidad, baja la cobertura, no hay mantenimiento. Entonces es una conversación que es tremendamente importante. Pero el otro tema, y ahorita lo estaban conversando en el panel anterior, la transición climática depende del transporte público. Las mayores emisiones a nivel urbano están dadas por el transporte, también por los edificios, pero el tema del transporte público es fundamental y las ciudades quieren avanzar para aportar a esa transición climática con sistemas de transporte masivo,
con electromovilidad, pero eso requiere también pensar eso cómo se paga, fue el tema del que estábamos hablando ahora. Entonces no puede haber movilidad sostenible de la que venimos hablando si no tenemos sistemas financieramente sostenibles. Van de la mano, lo uno va con lo otro. ¿Cómo está Jesús? Lo otro que salió en la conversación con las autoridades es que este problema no es solo financiero, sino que es institucional. ¿Cuáles son las capacidades institucionales para administrar y gestionar el tema de la sostenibilidad financiera de los sistemas? De tal manera que ahí tiene que haber temas de capacidad técnica, de gobernanza, etcétera. Y el otro tema es que todas las ciudades están subsidiando el transporte. ¿Será eso cierto? Pero no se reconoce. Creo que tú lo dijiste esta mañana. Entonces, ningún sistema se sostiene sin subsidio y eso es a nivel global. Lo mencionó también Paola en su presentación. Es un problema común. De tal manera, y finalmente, que el transporte público hoy además compite con otras soluciones. Entonces se habló de la moto, de las plataformas. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, esto requiere tener en cuenta cómo hacemos para que el sistema de transporte público sea atractivo, pero sea asequible, se pueda pagar y efectivamente tengamos cada vez más usuarios en el transporte. Entonces, ¿qué urge? Revisar los modelos. Y de eso ha salido mucho hoy. Por eso les digo que lo que yo iba a hablar es como resumen ejecutivo de lo que han dicho hoy. Entonces, nuevamente, hablar de tarifas no es hablar solo de números. Eso es un pedacito nomás, pero el otro es sostenibilidad urbana, acceso a la ciudad, calidad de vida. Entonces es mucho más complejo el tema de pensar solamente si subo o no subo la tarifa. Esta mañana el secretario de Gobierno de la Ciudad de México decía que moverse en metro cuesta 15 pesos y la tarifa está en 5. Y que moverse en Metrobús cuesta 7 pesos, pero que la tarifa está en 12. Hay una diferencia importante ahí. Entonces pongámonos a pensar qué pasa si la Ciudad de México mañana a través de un decreto dice la tarifa es de 15 pesos en el metro. ¿Qué pasaría? Seguramente nadie va a usar el sistema, se genera un colapso. Entonces es un tema que tiene que estar muy equilibrado y ahí es donde surge esto que tiene como título la presentación y es el dilema de la sostenibilidad. Entonces, ¿cobro los 15 o cobro los 5 y de dónde saco el resto? Ese es el gran problema. Y quería ilustrarlo un poco a partir de lo que oímos hoy, por eso digo resumen ejecutivo. Y lo que está en la presentación tiene que ver con lo mismo. Pero lo que es importante es que la tarifa está presente en todas estas conversaciones. Muy bien, dicho esto, vamos a ver si esto funciona. Me dijeron que así. Ningún sistema de transporte público quiebra por ser social, pero muchos colapsan por no ser financieramente sostenible. ¿Esto les es familiar? Algo, ¿verdad? Hemos venido conversando. Antes de irme para Colombia tuve unas reuniones con los operadores de transporte del Estado de México, de la Ciudad de México, y encontré además sorpresivamente que el tema de la tarifa, que era importante, no estaba en el primer plano, que era lo que yo pensaba. Se hablaba de servicio, se hablaba de orden, se hablaba de gobernanza, de certidumbre jurídica, de certidumbre financiera, de tal manera que aquí hay un tema que es mucho más amplio que eso. El transporte público, ya lo mencioné, es política social. Alguien dijo esta mañana que era la más importante en muchas de las conversaciones. Tema de equidad, de acceso, es política social, es política climática, ya lo mencioné. No es posible hablar de movilidad sustentable si no hay finanzas sostenibles y parte de ello o a eso aporta el tema de la tarifa, pero también es política económica. ¿De dónde saco los recursos para esos 10 pesos de diferencia en el metro?
para esos 7 pesos, 5 pesos de diferencia en Metrobús. Porque el transporte público es un sistema que necesita cerrar números, pero considerando todos los otros factores. Entonces la discusión no es tarifa alta versus tarifa baja. No son los 15 pesos frente a los 5, sino cómo financiar el servicio público esencial de transporte sin afectar la viabilidad social ni la solvencia operativa. Entonces están los que prestan el servicio, están los que usan el servicio y está el gobierno como garante de un servicio público esencial. Entonces ahí hay una tensión estructural entre eso que llamamos tarifa técnica, que es lo que realmente cuesta mover a las personas, el combustible, los salarios, el mantenimiento, el aparato administrativo, eso hace parte de eso que es la tarifa técnica, y la tarifa política, que tiene unos elementos de cómo hacemos que la gente pueda acceder, pero qué impacto tiene eso políticamente. Una subida de tarifa puede tumbar a un gobernador o a un alcalde, ¿verdad? Entonces ahí hay unas tensiones muy fuertes que son estructurales y que son globales. Eso no es ni en México, solo en Latinoamérica, eso es un tema global. Entonces el tema real sobre esto es cómo logramos que se administre bien este tema. El problema no es que exista esa brecha, es cómo administro esa brecha, generando modelos, generando fuentes de financiamiento, y hoy se habló mucho de eso. Paola mencionaba en su presentación el tema de captura de valor, es un tema del cual se ha venido hablando como otra fuente, porque hay que buscar de alguna manera dónde están estos elementos. Entonces, dos lógicas de la tarifa técnica, lo que cuesta operar. Entonces son los 15 pesos del metro. Costos operativos, combustible, mantenimiento, salario, reposición de flota, costos financieros cuando se hacen los créditos para adquirir los vehículos o algunos otros elementos. Pero ¿qué permite eso? Calidad del servicio, expansión, estabilidad del sistema. Yo diría que dentro de calidad también cobertura. ¿Hasta dónde llego? Porque eso cuesta también. Entonces, si llego hasta unos puntos que son muy cercanos, la operación cuesta menos. Pero si llego hasta donde la gente lo necesita, eso cuesta más y la tarifa técnica se sube. La tarifa política es lo que el contexto permite cobrar. Ahí Diego Monraz esta mañana, cuando hablaba de la subida de tarifa, dijo, ¿y qué miedo subir la tarifa? Y claro, ¿qué alcalde, qué gobernador quiere subir la tarifa? Porque eso le cuesta políticamente. Entonces hay presión social, hay ciclos electorales y en esos momentos la cosa se pone más tensa. Hay algunas prácticas en algunos gobiernos que suben la tarifa el último día de gobierno para que le toque el problema al que llegue. Como yo ya me voy, ¿sí o no? Esos son truquillos de los gobiernos, pero ¿qué pasa? Se desconecta de los costos reales y se generan déficits estructurales. ¿Le suena a Jesús ese tema más o menos? Poquito, ¿cierto? Muy bien, entonces, el costo real del sistema es diferente al precio socialmente viable y eso genera una brecha de financiamiento. Y ahí es donde está el problema. No es la brecha misma, sino cómo se gobierna esa brecha. ¿Qué hacemos para que eso pueda ser manejable y logremos los dos elementos? Que el sistema funcione adecuadamente y que tengamos aprobación social sobre la tarifa y prestemos pues un buen servicio. Aquí algunos ejemplos, como les digo, el tema es global. Entonces ya se hablaron de algunos ejemplos ahora, Paola con los temas de Estados Unidos mostró algunos de estos elementos, pero ¿qué es importante? Por ejemplo, Transport for London, hay alta calidad, pero el subsidio es estructural, o sea, hace parte de la conversación. No es como que ahí sí damos subsidio, pero no damos, pero ahí están los 10 pesos del metro. Y hay transparencia fiscal, es decir, eso está allá en las cuentas. ¿Cuánto necesito para financiar? Y es una forma de hacerlo, pero en Transport for London, 62% del subsidio es público, del costo total.
Esas cuentas hay que hacerlas para saber cuánto es lo que tengo que cubrir. Pero que hacen bien, separan claramente la tarifa al usuario del subsidio público, es decir, la brecha. Publican costos y fuentes de financiamiento. Las cuentas tienen que ser transparentes. Todos tienen que saber, y el público en general saber por qué se cobra o no la tarifa. ¿Quién sabe de la diferencia de los 10 pesos en el metro? Eso yo creo que no es tan sabido. Los que conversamos aquí sobre eso y estamos pendientes seguramente sí. Y los ajustes tarifarios se dan con reglas conocidas. No es la tarifa congelada 8 años sin saber qué pasa con los insumos que se requieren para operar el transporte. Acá tenemos también en Singapur que, digamos, tienen en cuenta la fórmula tarifaria, por llamarlo de alguna manera, que incluye la tarifa. Entonces, incluye la inflación, seguramente el incremento de los salarios, seguramente el incremento del combustible, de la energía, etcétera, pero hay un ajuste periódico que se da automáticamente. Sube todo eso, sube la tarifa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una apropiación de esa dinámica. Entonces, no hay choques tarifarios bruscos. Estoy pagando 7, ahora a cobrar 11, porque parece 6 o 7 años sin subir la tarifa. Y eso es una práctica que hoy seguramente conocemos muy de cerca. Hay menor costo político en cada decisión y es la forma de equilibrar el dilema. Acá está lo que cuesta, esto sube automáticamente y yo les voy contando por qué. Y la gente seguramente lo entiende y hay predictibilidad para usuarios y para operadores, porque ya pueden hacer también una visión de sus finanzas de manera mucho más clara. Es decir, aquí hay un tema de fuerte gobernanza técnica. Lo dije, se mencionó hoy, lo dijeron las autoridades en su panel. Entonces, por eso digo que esto es repetición, resumen ejecutivo, pero no importa. Creo que podemos reforzar estos elementos. Red Metropolitana de Santiago, otro de los ejemplos a nivel de Latinoamérica muy relevantes. Hay un subsidio definido que es estructural y está determinado por ley. Para autorizarlo se actualizan los estudios de demanda, se actualizan los costos y haya un comité que aprueba si se da o no el subsidio. Claro, siempre lo aprueban, pero que hay información y datos que permiten tomar la decisión. La integración modal ha ayudado mucho también a que esto se maneje y se gobierne de manera adecuada y el financiamiento está claro en el presupuesto. Cuando se aprueba ya el estudio de tarifa y se actualiza el subsidio, pues eso está puesto claramente en el presupuesto. Son tantos pesos mexicanos chilenos para poder cubrir eso. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay un riesgo, sí, y es que puede haber un alto costo fiscal si no se controla la eficiencia operativa. Entonces, ahí entra otro elemento, instituciones fuertes para la planeación, gestión y control de los sistemas, con indicadores, con datos, con fiscalización de la operación. Si la tarifa es política, el subsidio debe ser política pública formal, no implícita. La formalidad en Santiago está dada, o en Chile en general, está dada para el metropolitano, está dada por una norma que se aprueba, es hecho los estudios correspondientes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Perdón. Transmilenio, y aquí estoy hablando de primera etapa. Y entonces, ¿qué pasa? Se separa el recaudo para tener el control de los ingresos, la operación se encarga a concesionarios a través de contratos que se otorgan vía licitación por concurso, con unas condiciones y con una claridad de las condiciones para ejercer esos contratos en un pago que se determina en el contrato. ¿Cuánto te voy a pagar a partir de estas fórmulas que definimos? Y la infraestructura está toda dada por el Estado a través de presupuestos que se destinan para eso. Pero además crea para el funcionamiento lo que se denominan en Colombia los entes gestores, que lo que hacen es planear, gestionar y controlar el sistema de transporte. En algunos casos ese ente gestor también construye la infraestructura. En algunas ciudades está separado la infraestructura en otras entidades que se encargan específicamente de eso.
Entonces hay un mayor control del sistema, reducción de incentivos perversos. Pero ¿qué pasa si la demanda cae también? Pues hay un riesgo de déficit. ¿Qué nos pasó en Colombia cuando entró a funcionar el sistema integrado de transporte? Es decir, Transmilenio como troncal del sistema y otros servicios que conectan con el sistema o prestan servicio donde no hay infraestructura especializada. Que como todo cuesta y llegar a todo lado cuesta, pues eso hace que el sistema cueste más y ese déficit que no existía en el sistema troncal empezó a crecer. Y estamos hablando como de 3.2 billones de pesos colombianos. ¿Cuánto es eso en dólares? Entonces, pues un platal, es un montón de dinero para poder cubrir ese déficit. Pero aquí hay un aprendizaje importante y es reglas claras para el funcionamiento del transporte público. Eso es súper importante. Entonces, en América Latina en general encontramos esto que se conoce como un círculo vicioso y es la tarifa se mantiene baja por decisión política. ¿Les suena? Entonces, ¿eso qué hace? Hay un déficit operativo, porque en la medida en que no tengo dinero, no puedo hacer mantenimiento, cambiar los vehículos, hacerles el lavado, pagar 3 conductores, etcétera, etcétera. Los ingresos no cubren los costos de operación, hay deterioro del servicio. Como el servicio es malo, la demanda cae, entonces la gente se va para las motos, se va en bici, camina, toma Uber, que no está mal si lo puede pagar, pero hay una caída de la demanda y eso hace una mayor presión fiscal o el colapso de los sistemas, y creo que ejemplos tenemos y la cosa va ahí. Entonces, no hay en este círculo vicioso ni sostenibilidad financiera ni legitimidad social. El dilema no tiene balance. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son esos factores estructurales que marcan esa situación? Primero, alta informalidad del sector. Entonces no hay reglas de funcionamiento. Hoy, por ejemplo, en México, todavía tenemos el tema del hombre camión. Se ha ido en una transición hacia lo que llamamos los corredores, corredor empresa, está pues toda la experiencia de Metrobús que se ha replicado también en algunas ciudades. Hay una heterogeneidad, pero todavía persiste una alta informalidad del sector y eso hace que no haya cuentas claras. Entonces, ¿cuánto cuesta la tarifa? Entonces, cuesta 5, no, yo lo voy a subir por ahí 2. A ver si eso ayuda a equilibrar. Pero esa informalidad pues tiene un efecto negativo. Fragmentación de operadores. Entonces, cada quien por su lado, cada quien cuida su pedacito y eso pues obviamente también tiene un impacto negativo porque incluso se puede crear una competencia insana dentro de la prestación del servicio. Débil institucionalidad, sobre todo desde el punto de vista regulatorio. Entonces, yo diría, en Colombia yo creo que los contratos de concesión para el transporte son sagrados y se cumplen cláusula a cláusula. Y hay reuniones todos los días con los abogados y los operadores a ver cómo se resuelven las cosas. Pero está definido y seguramente se llega a acuerdos y demás, pero tiene que existir esa fortaleza institucional. Y lo otro es que hay subsidios, pero no se reconocen. Ahí están, porque definitivamente creo que puedo asegurar que está comprobado que la tarifa no cubre los costos del sistema. Entonces, América Latina no tiene un problema de tarifas, tiene un problema de modelo de financiamiento. Hoy se habló de eso nuevamente durante las conversaciones. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí estaba VG Mobility diciendo, yo le pongo el billete para que compre. Escoja cuál es su flota, no sé qué, porque se empiezan a dar estos mecanismos donde los modelos van cambiando para hacer viables los sistemas. Y esto hablando del tema que acabamos de tratar, que es electromovilidad. Pensando también lo que decía el secretario esta mañana, los costos son más altos en la parte inicial, en la inversión inicial. Pero si se hace la mirada completa de la operación en largo plazo, los costos de mantenimiento bajan, la operación baja. Entonces hay que ver también el tema de manera estructural dentro de ese modelo de financiamiento. México es interesante y yo creo que nos deja también muchísimos aprendizajes en términos de este dilema, porque tenemos sistemas muy bien estructurados. Yo creo que el metro es un sistema estructurado, Metrobús, el Macrobús, Monterrey, pero hay una variabilidad
de esos sistemas a nivel nacional, aún persiste el sistema hombre-camión, ya lo mencioné desde el punto de vista de la fragmentación, pero también, digamos que hay una tarifa, como en el metro, que es altamente subsidiada, aún, como lo mencionaron también, con retos de mantenimiento. Entonces decían, ya invertimos en la línea 1, pero son 12. Entonces, ¿cuándo voy a llegar al mantenimiento real de todas las líneas? Han pasado eventos importantes y es efectivamente porque el dinero no alcanza. Ahora, Metrobús está también estructurado financieramente, pero también depende de la tarifa de los ajustes políticos. Está en 7, creo que la acabaron de subir, la tarifa no. Desde hace 6 años está en 6 pesos y hace rato que está en 6 pesos. Y eso es una decisión política. Pero claro, si uno va a revisar seguramente las finanzas del sistema, pues ahí hay un tema y es básicamente por fuerte presión de mantener las tarifas bajas. Claro, nuevamente, beneficio para las personas usuarias del transporte público. Perfecto, pero ¿qué pasa con lo otro? Con la calidad, con el mantenimiento de los vehículos, etcétera. Entonces aquí en México hay una coexistencia de diferentes lógicas. Y yo creo que vale la pena aprender y reconciliar esos elementos para ir a otro escalón en materia del dilema de la tarifa. Aquí un poco, perdón, digamos, esto solamente ilustra un poco más esto que acabo de mencionar y vale la pena llamar la atención sobre eso. En el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano, valdrá la pena que haya un modelo tarifario que pueda aplicarse en contexto a los diferentes estados y municipios que tengan la responsabilidad, pues valdría la pena evaluar eso, sabiendo que hay el artículo del derecho a la movilidad en la Constitución, una ley general de movilidad y seguridad vial y una política nacional de transporte urbano. Ya se está mirando ese tema a través de la MAM, donde está el sector privado, están los operadores, están los diferentes proveedores de insumos para el transporte. Entonces yo creo que eso es un camino que se debe seguir, porque claro, ¿dónde están los principales problemas? Si uno los viera un poco así como agrupados, en actualización tarifaria. Eso no es sistemático, no es automático, ya vimos, y eso trae un problema de déficit. Segundo, la focalización de subsidios. ¿Para dónde va la plata? Esta mañana creo que Diego mencionó qué subsidio, la oferta, la demanda, qué es lo que estoy haciendo con ese tema. La solidez de los contratos y la regulación. Ahí hay un tema de incertidumbre jurídica y financiera que agobia a los prestadores del servicio. Y eso tiene que revisarse, porque es un tema que afecta de manera importante el funcionamiento y la sostenibilidad. Y la cobertura, el costo a través de la tarifa. ¿Cuál es el costo real? Y saber eso cómo se paga y de dónde. Entonces, México no necesita elegir entre tarifa técnica o política, sino reconciliar esos dos elementos en un modelo explícito. Yo creo que ese es un camino adecuado para avanzar en este tema. ¿Cómo resolver el dilema? Con verdad financiera. Y en eso quiero insistir. ¿Cuánto cuesta realmente mover una persona en el sistema? ¿Pudiéramos contestarlo fácilmente? No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? No sabemos. Separar el costo real y tarifa y hacer explícito el subsidio, subsidios inteligentes, ese dinero que se está poniendo para subsidiar, ¿para dónde va? Todo el que recibe el subsidio lo necesita, por ejemplo, es otra pregunta. Claro, eso es más complejo en términos de gestión, ¿cómo focalizo el subsidio? Yo viví aquí 10 años y de los 10 años usé el metro todos los días para ir a la oficina. 5 pesitos, barato. ¿Yo puedo pagar otra cosa? Sí. ¿Debería tener el subsidio? Pues no. Seguramente hay gente que requiere eso más, entonces hay que trabajar muy fuertemente en eso. Gobernanza técnica. Esto es importante, se ha avanzado. Hace 14 años no había secretarías de movilidad. En general, la función del transporte estaba en las secretarías de gobierno. Eso era un poco raro.
Hoy hacemos un balance y hay direcciones de movilidad o secretarías de movilidad, pero todavía se mantiene el tema de la secretaría. Pero hay un avance en términos de la gobernanza técnica en la institucionalidad. Y ese es un requisito fundamental para poder avanzar en la ruptura de ese dilema. Agencias fuertes, contratos con reglas claras, menor discrecionalidad de lado y lado, del que controla y del que presta el servicio. Eso no es de un solo lado, eso es otra cosa que en la última conferencia que estuve aquí les dije. Esto es una cosa donde la suma de todas las responsabilidades y roles cuenta para que el sistema sea sostenible. Nuevas fuentes, eso es importante. Y Paola hablaba de captura de valor. Eso es importantísimo. Ya en Transmilenio, lo mencionó también Pedro esta mañana, se está viendo cómo se empieza a recibir unos beneficios por el valor que se genera en el suelo alrededor del desarrollo de los sistemas. Y eso es una muy buena fuente de financiamiento. Me salté Hong Kong, pero ahí estamos hablando de eso, del modelo de captura de valor. O sea, ya existe. ¿Cómo aplicarlo contextualmente? Eso es otra cosa. Eso tiene también un costo político. Cada vez que se habla de eso se arma una bomba atómica, ¿sí o no, Angie? Es tremendo, pero es buscando nuevas fuentes de financiamiento. Y contratos modernos. No solo pago por kilómetro. En Transmi nos tocó en algunas de las zonas, en la zona de Suba, por ejemplo, que la alimentación se pagaba por pasajero y la troncal por kilómetro recorrido, nos tocó buscar esquemas mixtos para garantizar la prestación del servicio. Entonces, en el alimentador que se pagaba por pasajero, nos tocó buscar un mecanismo de pago por kilómetro en algunas horas del día para garantizar la prestación del servicio. Entonces, eso implica entender también el contexto y la forma cómo se presta el servicio y qué es lo que las personas usuarias necesitan. Entonces la sostenibilidad no se logra solamente subiendo tarifas, o sea, de una vez borrado de la mente, ¿estamos claros? Se logra diseñando los sistemas completos, con modelos de servicio y con modelos financieros que realmente permitan la verdad sobre lo que implica esto. Y ya para cerrar, para repensar el modelo, claridad de que la tarifa nunca pagará todo el sistema. O sea, nuevamente, no es subir la tarifa y se resolvió el problema. Cobremos los 15 pesos del metro o los 12 pesos de Metrobús y tenemos la gente revolucionada en las calles. Eso no, y se cae la alcaldesa y bueno, o sea, eso no tiene sentido. El subsidio no es el problema. Hoy hay subsidio. Es que está por allá oculto, no se hace evidente, aquí está, son 3 pesos, así los aplicamos y eso permite que haya servicio de cobertura y calidad. Y la sostenibilidad es institucional, ojo con esto. Y ahí alguien lo mencionó en el panel, no me acuerdo cómo se llama ella, pero mencionó claramente lo de los diálogos. Y en esos diálogos hablaba de cómo lograr en conjunto construir el modelo y construir esa institucionalidad. Entonces el transporte público, que con esto empecé, es esencial, es demasiado importante para depender únicamente de la tarifa. Si la tarifa es técnica, los 15 pesos del metro, es socialmente inviable. ¿Estamos de acuerdo? Si la tarifa es política, financieramente es inviable. Ahí está claramente el dilema. Entonces, la solución no está en el punto medio, sino en cambiar esa ecuación. Entonces, el reto del dilema de la tarifa está en trabajar, en pensar cuál es el modelo real, dónde están las fuentes, cómo cubro los costos y cómo garantizo un sistema de transporte público con cobertura y con calidad. Un buen sistema de transporte no es el que cobra lo que cuesta, sino el que sabe financiar lo que la ciudad necesita. Y con este mensaje me voy diciendo que el transporte moderno tiene que tener la combinación de esos elementos, de tarifas, subsidios, suelo, contrato. Esos elementos que vimos que hacen parte de cómo resolver el dilema, perdón. ¿Ok? Pues esto es lo que les traía, hice un resumen ejecutivo del día y les quería compartir algunos de los elementos
sobre los cuales creo que vale la pena centrar el análisis. Muchísimas gracias por su atención y por permanecer hasta esta hora acá. Muchísimas gracias a Fernando Páez Mendieta, director ejecutivo de WRI Colombia, por esta ponencia que llevó por tema tarifa técnica versus tarifa política, el dilema de la sostenibilidad. Como muestra de agradecimiento, a continuación se le entrega un reconocimiento. Felicidades, Fer. Oigan, yo no voy a comentar la conferencia de Fer, por eso lo dejamos para que nos ayude al rating. Pero sí quiero preguntarles cómo estamos de clima, porque yo siento que tengo que bañarme como 3 veces más. Les pregunto esto porque se dañó el motor, ¿sí?, del aire acondicionado y no lo van a poder reparar, por eso estamos trayendo estos enfriadores. Pero queremos que se la pasen bien, entonces necesito que me digan en diferentes partes, díganme los que todavía tienen calor, levanten la mano por favor. Voltea, Adrián. Hijo de la fregada. Adrián, ven para acá, ven para acá. No, es que queremos, ven para acá, porque queremos que mañana no la pasen mal. Otra vez, levanten la mano los que traen calor. Qué calientes están, compañeros. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de poner 10 o 12. ¿Cómo están aquí? ¿Bien? O sea, toda la madre, ¿verdad? Cambien de lugar. Vamos a hacer un esfuerzo por poner los suficientes compañeros para que mañana todos la pasemos bien, porque hoy han hecho un esfuerzo extraordinario por aguantar, por acompañarnos, porque solamente caldito nos hace cuando vamos en el metro, ¿no? Nos regalan ahí el masaje gratis y el sauna, y ese por 5 pesos. Así es que, mi Fer, muchísimas gracias. Vámonos al cóctel y mañana los esperamos con mucho entusiasmo. Agradecemos a todos los participantes, asistentes y a todos los que nos siguieron vía streaming en nuestras redes sociales a este primer día de actividades. Y por supuesto los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para continuar con las actividades del 17º Congreso Internacional del Transporte, acelerando el camino del transporte, personas, energía y sostenibilidad.